Dios le bendiga. Le habla su pastor y maestro Every Marchand. Bienvenido a este tiempo donde vamos a estudiar la palabra de Dios, un evento tan maravilloso, tan espectacular, que después de 2000 años todavía celebramos los cristianos. ¿Cuál evento? La resurrección de Cristo, basado allí en Juan capítulo 20, los primeros 18 versículos. Y en torno a este evento, nosotros vamos a ver tres dudas de varios de los discípulos de Cristo, pero una realidad indubitable. Por eso le invito a estudiar este tema, la resurrección victoriosa de Jesús. Amados, estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, y el sermón de hoy va a estar basado en los primeros 18 versículos de este pasaje. Obviamente estamos hablando aquí, o la palabra nos refiere a la resurrección de Cristo. Al hermano Sugel Michelén, pastor de la Iglesia Bíblica Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana, le preguntaron que cómo sabía él que estaba en la religión verdadera. Que si hubiese nacido en la India, seguramente pensaría que el hinduismo es la religión verdadera. Que si hubiese nacido en China, pensaría que la religión verdadera es la de los chinos. ¿Ok? Y así le mencionaron otras regiones y otras creencias religiosas. El pastor Sugel Michelén respondió: fácil. La respuesta a tu pregunta es fácil. La tumba de Mahoma tiene el cuerpo de Mahoma. Confucio está en su tumba. Zarathustra está encerrado en la tumba. Pero la tumba de mi Señor Jesucristo está vacía. Por eso es que tengo la seguridad que mi religión es la religión verdadera. Amén. Esto se llama convicción. Amén. Estamos convencidos realmente de dónde estamos. Porque cuando de nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿será que estoy en la religión verdadera? ¿No será que estoy equivocado? Pero tienes que partir del hecho de un gran evento. Cristo murió, pero resucitó al tercer día con poder y gloria. Su tumba está vacía. Amén o amén. Amén. Entonces estamos en la religión verdadera. En el Evangelio de Juan podremos estudiar las diferentes dudas que varios de los discípulos tuvieron en torno a la resurrección de Jesús. Pero la realidad, vamos a ver también la realidad inalienable e irrefutable de la resurrección victoriosa de Jesús. El sermón de este día tiene por título La resurrección victoriosa de Jesucristo. ¿Cómo se llama el sermón? La resurrección victoriosa ¿de quién? De Jesucristo, basado en Juan 21 al 18. Y vamos a ir desarrollando estos versículos a medida que estamos trabajando el sermón. Lo primero que vamos a ver en cuanto a la resurrección de Cristo, vamos a ver estas dudas. La primera duda es la duda de María Magdalena, versículo 1 al 4. Juan capítulo 20, versículo 1 al 4. Dice la escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Amados y amigos que están entre nosotros, según el relato de Juan, a la única mujer que desea hacer sobresalir acerca de la visita a la tumba es María Magdalena. Aunque se supone que hay otras según Mateo, según Marcos y Lucas. Note el uso del verbo en primera persona plural en el versículo 2. Ella dice: no sabemos dónde le han puesto. Ella va a ser el centro del relato, María Magdalena. Además, obviamente, de ser el vínculo entre los discípulos y el resucitado. Mete Juan un momentico y vamos a Marcos capítulo 16. Vamos a leer versículo 1 y luego 9 al 11. Marcos capítulo 16, versículo 1 y luego 9 al 11.
Dice la escritura, Marcos 16:1, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, ¿se da cuenta? María, la madre de Jacobo, ¿y quién más? Y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Entonces hubo otras mujeres allí, pero Juan está resaltando a esta mujer María Magdalena. Saltemos al versículo 9 hasta el 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado ¿cuántos? 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y ¿qué más? Llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. María Magdalena va a tomar un papel muy importante aquí. Ella, le repito, es la que va a ser el vínculo entre Jesús resucitado y los discípulos. Ella les va a avisar. Cuando la mujer llegó, ¿qué vio? Volviendo allá en Juan capítulo 20, vio la tumba que había sido quitada la grande piedra, ¿se acuerdan? Había una piedra muy grande, muy pesada, y las mujeres no podían quitarla. Pero cuando ella llega, ve que la piedra había sido removida, tal cual lo vieron las otras mujeres. Es claro que la piedra no fue quitada para que pudiera salir Jesús de la tumba. No, señor. ¿Por qué? Porque él no fue detenido por una casa que estaba totalmente cerrada. El capítulo 20 de Juan, fíjense el versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, entiéndase, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Pero ¿cómo estaba la casa? Cerrada. ¿Por qué se remueve entonces la piedra? ¿Porque Jesús necesitaba salir? No, Señor. No es porque Jesús necesitará salir del sepulcro. No fue quitada para que Jesús saliera, sino más bien para que el hombre pudiera entrar y constatar que Jesús no estaba muerto, que Jesús había resucitado. Nadie se lo había llevado, nadie se había robado el cuerpo. Él había resucitado. Y prueba de ello están los lienzos y el sudario. Porque si aún estuviese muerto, él iba a necesitar tanto los lienzos como el sudario. ¿Me explico, iglesia? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces fíjense lo que vemos acá. María Magdalena comunica su angustia a los dos discípulos. Uno que es Pedro y Juan el amado. Uno por ser el líder de los 12 o de los 11 que quedaban. Y el otro por ocupar un lugar especial en Jesús. Es llamado o denominado Juan el amado. Pero ella no ha captado la enseñanza de Jesús de que iba a resucitar. Solo piensa que han sacado al maestro. Si usted se da cuenta, la fe de María Magdalena es una fe parcial. Una fe que demuestra que todavía ella le llama Señor. ¿Sí? Es un Señor, pero es un Señor para María, es un Señor impotente. ¿Por qué? Porque María dice, lo han sacado. Lo han sacado. La fe de María allí está, pero es una fe algo endeble. Mi Señor, lo han sacado. La otra preocupación de María es que ella tiene, es que no sabe dónde le pusieron. Mi Señor, lo han sacado y no sabemos dónde está su cuerpo. No sabemos qué ha pasado. Estamos frente a una mujer, una discípula de Cristo que duda. ¿Qué estamos estudiando, amados? Estamos estudiando la resurrección victoriosa de Jesucristo. Pero resulta que hubo muchas dudas. Y aquí vemos la duda de María Magdalena. ¿Qué otra duda podemos apreciar en este pasaje? La duda de Simón Pedro. Leamos los versículos 5 al 7 de este Evangelio Juan, capítulo 20. Versículos 5 al 7. Dice la escritura de la siguiente manera. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Recuerden que ellos salieron juntos, pero Juan el amado corría más rápido que Pedro. ¿Ok? Juan el amado llegó primero, pero no entró.
Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar en un lugar aparte. Iglesia y amigos que están entre nosotros, la actitud de Pedro es totalmente acorde a su temperamento. Apenas él se entera, ¿qué hace? Sale corriendo. ¿Qué es lo que pasó con el cuerpo del maestro? ¿Qué pasó? Yo quiero ver. Pero no puede quedar fuera de la tumba. Pedro corre, no llega primero, pero apenas llega a la tumba, él dice, tengo que entrar. Eso es casi de manera instantánea. Él sencillamente tiene que entrar. Su decisión es, llego y entro. Tengo que ver dónde pusieron a mi maestro. Esto es sencillamente el temperamento tan impetuoso del apóstol Pedro. Ahora bien, dice la palabra que él vio, y esto significa que él contempló los lienzos. Él miró los lienzos. ¿Son los lienzos del maestro? Ojo, ojo. Si ya había un muerto, ya había una unción, ya había algo que tiene que ver con la sepultura, obviamente los lienzos tendrían que tener rastro de eso. Igualmente el sudario. Y Pedro está viendo, son los lienzos del maestro. Él lo está contemplando. Él quiere constatar esto, sí, como que sí son. Él está viendo en los lienzos, pero con detenimiento. Lo que él pudo contemplar son los lienzos, pero la frase, como está construida, implica que se hallaban en orden, además del sudario que estaba aparte. Al parecer, alguien, si no Jesús, los ángeles vinieron, tomaron su tiempo, enrollaron en los lienzos, enrollaron el sudario y lo colocaron de manera ordenada. Vamos, piense un poco. Si el cadáver, el cuerpo de Jesús hubiese sido robado, ¿quién se va a dar la tarea de estar enrollando los lienzos y el sudario? Vámonos, vámonos, que pueden venir los soldados, vámonos, que pueden venir los discípulos, vámonos de aquí. Y no importa cómo quedaron las cosas, no importa cómo quedaron los lienzos, no importa cómo quedaron el sudario, no importa cómo haya quedado. Lo cierto es que tenemos que irnos de acá. Pero resulta que una evidencia muy contundente de que el cuerpo no fue robado es que tanto los lienzos y el sudario estaban en su debido orden. Estaban ordenados. Todas las cosas están en orden. No hay posibilidad de que se hayan robado el cuerpo, como tampoco que los discípulos se hayan llevado el cadáver de Jesús. Pues no hubieran dejado los lienzos y el sudario de manera ordenada, para nada. Si Jesús hubiese seguido muerto, ellos no iban a necesitar el sudario y los lienzos. Claro que sí. Pero Jesús había resucitado. Cristo se había levantado. La muerte no le pudo vencer. La tumba no lo pudo encerrar. Jesús está vivo. Cristo reina. No está muerto. Amén o amén. Fíjense bien, fíjense que aunque Pedro está viendo que todo está ordenado, los lienzos y aparte estaba el sudario, Pedro todavía tiene algo de duda. Y aunque Juan no nos lo da explícitamente, podemos verlo en Marcos capítulo 16, el versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14, nos deja bien claro que tanto los demás discípulos como Pedro estaban dudosos. Marcos 16, versículo 14 dice la escritura: finalmente se apareció a los 11 mismos. Y entre ellos estaba ¿quién? Pedro, porque formaba parte de los 11. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Se da cuenta? Pedro está viendo que tiene los lienzos acomodaditos en un lado y el sudario acomodadito de otro lado,
Y él puede decir, ¿será? Es más, él está pensando, como que sí resucitó. Sí, pero no. Me parece que sí. Pero ¿dónde está? Pedro tiene una duda. Él está viendo que todo está ordenado, que todo le está diciendo. Todo es una evidencia de que Jesús había resucitado. Pero Pedro sigue estando con mira en lo terrenal. Todavía Pedro no ha captado el poder de la resurrección que Cristo ya había profetizado antes de ir a la cruz. Pedro había olvidado sus palabras. Entonces vemos no solamente la duda de María Magdalena, sino que también vemos la duda de Simón Pedro. Pero en tercer lugar, vemos también la duda del mismo discípulo amado. ¿Cómo hacer? Como dicen nuestros hermanos colombianos, ¿cómo así? Vamos a ver los versículos 8 al 10 de Juan capítulo 20. Capítulo 20 de Juan, versículos 8 al 10. Y aquí vamos a ver la duda ahora del discípulo amado de Juan. Dice la escritura, 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y vio, ¿y qué pasó? Ah, pero vamos bien. Ahí no hay duda. Pastor, no hay duda. Ahí dice que creyó. Aguante. Un momentico. Ya vamos para allá. Versículo 9. Porque aún no habían, ¿qué cosa? Entendido la escritura, que era necesario que él, Jesús, resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos, ¿a dónde? A los suyos. Amados, la presencia del discípulo amado hace sobresalir la poca fe que poseían. Por lo menos el discípulo amado tenía algo de fe. Eso sí, es una fe de grado mayor en comparación con el apóstol Pedro. Juan el amado sí tiene una fe aún mayor. Caramba, y dice, bueno, estamos cerquita. Él vio, y dice la palabra que ya leímos, él no solamente vio, sino que creyó. ¿Vamos bien, iglesia? Pero, ¿en qué creyó? ¿Qué fue lo que creyó Juan el amado? Posiblemente empezó a darse cuenta de que era posible el tema de la resurrección. Posiblemente empezó a caminar. Mira, yo creo que sí, como que sí resucitó el Señor Jesús. Creo, pero no termina Juan el amado de creer totalmente. Como que sí resucitó. Yo creo que sí, ¿vale? Porque Él nos habló de la resurrección. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero el pasaje del versículo 9 nos deja algo claro en cuanto a Juan. Porque aún no habían entendido, y entiéndase que está añadiendo a quiénes. ¿A uno o a dos? A dos. En este caso a Pedro y a Juan. Porque aún no habían entendido, ¿qué cosa? Las escrituras. Se nota el contraste, obviamente, entre las palabras de María Magdalena y las que introduce Juan. Ella piensa que le sacaron. Y la verdad es que Jesús fue levantado, fue resucitado por el poder del Padre Celestial. No lo sacó hombre alguno, no lo sacó mortal. Fue el Padre Eterno que lo levantó con poder y gloria. ¿Cuánto decimos amén? Amén. La situación, amados, de incredulidad de parte de los dos discípulos se puede ver en que ellos volvieron. Los discípulos volvieron a los suyos. Bueno, vamos a casa, ¿qué más podemos hacer aquí? Aquí no hay más nada que ver. Vamos a nuestra rutina. Vamos a la pesca, vamos a trabajar. Ya Jesús, no sé qué pasó con Jesús. Parecía que sí hubiese resucitado, pero no lo vemos. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está? Ellos no estaban plenamente convencidos de lo que había pasado. Su actitud era una actitud totalmente pasiva, iglesia. La actitud de ellos era totalmente pasiva. Ellos sencillamente, no veo a Jesús, por tanto creo que no ha resucitado. No veo a Jesús. Ellos solamente saben que Jesús o el cuerpo ya no está en la tumba. Pero ¿dónde está Jesús? Si Jesús resucitó, ¿dónde está? Esto es duda. Vimos entonces la duda de quién? María Magdalena, ¿cierto? Luego la duda de quién más? De Simón Pedro.
Ahora, la duda de que usted pensaría, no creo que él tuviera duda. Pero sí, el discípulo amado también tuvo duda. Aunque una fue un grado mayor que Pedro, pero también dudó. Pero en cuarto lugar, iglesia, hablemos de la indubitable victoria sobre la muerte. María tuvo duda. Simón Pedro tuvo duda. Juan el amado tuvo duda. Pero en cuarto lugar, la indubitable victoria sobre la muerte. Versículo 11 al 18. Capítulo 20 de Juan, versículo 11 al 18 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ve que María estaba dudosa. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que qué. ¿Cómo que no sabía? Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, entiéndase, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir mi maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho ¿qué cosas? Estas cosas. Amado, la angustia hace presa de María, pues estaba llorando de una manera que demuestra que no tiene esperanza. Ella estaba llorando de manera desesperanzada. Cristo ha muerto, dice ella. Cristo el Señor ha muerto. Y es que fíjense bien, en Juan capítulo 11, vamos para allá, Juan capítulo 11, 31 y 32, se usa una palabra que denota angustia. Juan 11, 31 y 32. Esto en el contexto de la muerte de Lázaro. Juan 11, 31 y 32 dice la escritura, dice la palabra del Señor. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hay angustia. Esto es lo que estamos viendo en Juan 11, 31 y 32. Ahora bien, en el versículo 35 de este mismo capítulo se usa una palabra que implica la tristeza que es natural. 35 dice, el versículo 35, Jesús ¿qué hizo? Lloró. Pero es muy diferente a las lágrimas de María. María está angustiada. Marta está angustiada. Ellas están muy afanadas por el dolor de la partida de su ser querido. Pero Jesús se identifica con el dolor. ¿Y Él qué hace? Llora. ¿Pero de manera angustiante? No. ¿Hay tristeza en Jesús? Sí. Hay tristeza en Jesús. Él llora. Pero no hay angustia. En este pasaje se usa la primera palabra que vimos aquí en el capítulo 20 de Juan, versículo 11. María estaba angustiada tal cual como aquella María, aquella Marta estaban angustiadas por la muerte de Lázaro. Pero Jesús, Dios, puede estar triste, pero nunca angustiado. Puede entristecerse, pero nunca angustiarse. Ahora bien, iglesia, en los versículos 13 y 14, los ángeles dan palabra de aliento a María, pues no es tiempo de llorar angustiosamente. No, Señor, este no es tiempo de angustia, es tiempo de fiesta.
situación emocional es de tal magnitud que al ver a Jesús, ella no lo reconoce. ¿Por qué María no lo reconoce? Lo que sucede es que está tan angustiada, tan adolorida, tan llevada por su emoción, por su dolor, que no puede ver que quien está allí fue el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella no podía haber visto, no podía reconocer a Jesús. Lo triste es que así hay muchos cristianos, que aunque Cristo está vivo, que aunque Cristo ha resucitado, hay cristianos que están viviendo como que si Él está muerto. Hay cristianos que en medio de su dolor están demostrando al mundo que Dios no está vivo. Martín Lutero sufría de depresión, para los que no sabían. Sufría de depresión y particularmente por sus pecados. Martín Lutero tenía problemas y él cualquier cosa lo hacía llorar y decía que no podía acercarse a Dios porque estaba sucio. Sus compañeros, sus colegas sacerdotes le tenían miedo a Martín Lutero, porque él confesaba sus pecados y eso era una confesión que duraba horas. Y ahí viene Martín, vámonos para otro lado. Ahí viene Martín. Pero si Martín agarraba a un sacerdote y el sacerdote le atendía, eso era largo y tendido. Tanto era así la depresión de Martín Lutero por sus pecados, que cuando él salía del confesionario e iba a la calle y se acordaba que había un pecado, tenía que volver y confesar otra vez. Martín Lutero quería estar bien con el Señor, pero sus pecados lo separaban. Lo que parecía que Martín Lutero no había entendido, que no somos perfectos. Ojo, no estoy diciendo que no debamos vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad y tenemos que confesar los pecados. Pero debemos vivir el gozo de la salvación. En una oportunidad, Martín Lutero, abrumado por sus pecados, está encerrado en su cuarto, en su casa, adolorido, triste, llorando. Su esposa Catrina le decía: hijo, vamos a comer. Mi amor, vamos a comer. Mi amor, vamos. Levanta tu ánimo. Ella lo animaba, pero el hombre nada. El hombre vivía en su depresión, en su tristeza. A lo que su esposa decide cambiar su manera de vestir. Se coloca zapatos negros, un vestido negro, guantes negros, un sombrero negro, con el velo negro. A lo que Martín la ve y dice: mujer, ¿quién se murió? Dios está muerto. ¿Qué? ¿Qué locura es esa, mujer? ¿Cómo que Dios está muerto? Dios está muerto. Dios no puede estar muerto, mujer. Mi amor, Dios está muerto porque tú estás viviendo como que si Él no estuviese vivo. Entonces, ¿está muerto o está vivo? A lo que Martín Lutero tuvo que reflexionar y cambió su lamento en baile y aceptó el perdón que solamente Cristo puede ofrecer en la cruz, donde Él estuvo colgado, pero que está vacía. Perdón que es para toda persona. Te pregunto, ¿tú has recibido ese perdón? ¿Estás viviendo el gozo de la salvación? ¿Quién es tu Dios? ¿Está vivo o está muerto? ¿Por qué hay cristianos que viven como que si Dios estuviese muerto? ¿Dónde está el gozo de la salvación? ¿Por qué te estás llevando por la amargura? ¿Por qué te estás llevando por la demasiada tristeza? Pregunto, ¿por qué estás huyendo? Porque los hijos de Dios no huimos hasta donde yo sé. ¿Por qué estás corriendo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Es que mayor no es el que está en ti? ¿Es que acaso aquel que venció a la muerte en la cruz no fue el que te hizo a ti más que vencedor? ¿Por qué estás huyendo? No huyas. No tengas miedo. Jesús lo dijo varias veces: no temas, yo soy. Dios lo ha dicho por todos
largo de la Biblia, no temáis, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. Eso es lo que te dice el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. No está muerto. No está encerrado en la tumba. Está vivo. Ahora bien, María Magdalena necesita un trato personalizado. Y es cuando el mismo Jesús se le aparece en los versículos 15 al 17, ven, en el capítulo 20. Y ahí vemos una relación de amor maestro-discípula muy estrecha. Jesús se dirige a ella usando su nombre arameo. Aquí aparece María, pero en el original es arameo. Y la llama no María, sino Miriam, que es una palabra muy íntima, de relación de amor muy estrecha, muy filial, que significa mi María. O como dijéramos en Venezuela, Marita. Marita, mi María. Cuando ella escucha mi María, yo conozco esta voz. Yo conozco esto. El que está hablando es mi Señor. Es mi papá. Es mi maestro. Y ella le corresponde a esa vocación, llamándole igualmente de manera aramea Raboni, que quiere decir mi maestro. Él le dice mi Marita, mi María, y ella le dice mi maestro. Hay una relación estrecha de amor entre un maestro, o entre este maestro, el maestro, y su discípula llamada María Magdalena, la cual había recibido la liberación de 7 demonios impuros. 7. Por tanto, ella tiene una relación. Ella no dice yo creo en Dios como información. No, ella tiene una relación. Ahora, ¿qué pasa? Ahora María Magdalena está en capacidad de ir a comunicar la noticia a sus hermanos. Fíjense que eso es lo que le dice el Señor a ella. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Recuerden que a Jesús lo crucificaron porque decía ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Pero también dice, subo a mi Padre, pero también a vuestro Padre. Ahora bien, ¿eso significa que como es nuestro Padre nosotros somos Dios? No. Ahí hay una diferenciación. Sí es Dios nuestro Padre, pero nosotros no somos Dios, o como dijo Cash Luna, somos Jehová Junior. Mentira. Nosotros no somos Jehová Junior. Somos hijos de Dios por su gracia. Nos ha perdonado, nos ha libertado, ha roto las cadenas que nos mataban, ha anulado el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Él es ahora nuestro Padre, pero es Dios con nosotros. Amén. Esto es lo que vemos acá. Ahora María tiene el sagrado deber de comunicar a sus hermanos que Cristo no estaba muerto. Y aquí hay algo que nos enseña el Señor. Si Cristo no está muerto, sino que está vivo, ¿por qué callas? Si Cristo no le encerró la tumba, ¿por qué tú estás mudo? Dile a los demás que Él ha resucitado. Cuéntaselo. Diles que tenemos una esperanza. Es el Cristo de la gloria. No está muerto. María Magdalena no piensa en Jesús como algo de su propiedad solamente. Este es mi Cristo. Este es mío, solamente es mío. No lo comparto con nadie. Y así hay muchos cristianos. Solamente yo y Dios. ¿No van a compartir el evangelio? No, solamente yo y Él. Nada más. No, tenemos que compartir, tenemos que transmitir lo que hemos visto, lo que hemos creído. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Amén. Cristo ha resucitado. Ahora, es interesante, amados, que ninguno de los evangelios
Mateo, Marcos, Lucas, ni Juan narran el evento de la resurrección. Pastor, ¿cómo que no? ¿Qué es lo que estamos leyendo? No estamos leyendo el evento, el proceso de la resurrección. Estamos leyendo es lo que pasó luego. Que Cristo no está en la tumba, ha resucitado, pero el evento, ¿cómo fue? Ni Mateo, Marcos, Lucas ni Juan nos dicen, no nos narran algo por el estilo: vino un gran estruendo, tembló la tierra y empezaron a caer los lienzos, luego el sudario. De repente Jesús empieza a mover los dedos, los pies, abre los ojos y de manera magistral se levanta verticalmente y una luz resplandeciente aparece detrás de él y unas huestes angelicales dicen: aleluya, ha resucitado. ¿Dónde aparece eso? Suena muy bonito, está tan lindo, pero ¿dónde aparece eso? No aparece. No aparece. Porque para nosotros lo importante no es el proceso de la resurrección. Para nosotros no es importante cómo se dio la resurrección. Lo relevante, lo ineludible, lo indubitable es que Jesús resucitó, y es lo que el hombre necesita saber para ser salvo. ¿Cómo resucitó? No sabemos, pero resucitó, y hay esperanza para ti. Si tú no has venido a los pies de Cristo, hay esperanza para Venezuela en medio de su coyuntura. Hay esperanza para el pecador sin Cristo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que nos importa. Aleluya. ¿Qué hemos estudiado, iglesia? La resurrección victoriosa de Jesucristo. Pero a esa resurrección hubo dudas. Invito a los músicos a pasar, nuestra directora. La duda de María Magdalena, la duda de Simón Pedro, y de quien no pensábamos, pero también la duda de Juan el Amado. Pero en cuarto lugar, la indubitable, es decir, no se puede dudar, la indubitable victoria sobre la muerte. Lucas narra que Jesús, estuvo por 40 días, después de su resurrección, estuvo 40 días testificando. No había duda. Dice el evangelista que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez. Si era un espejismo, te pregunto, 500 personas teniendo el mismo espejismo, eso está como raro, ¿no? 500 personas medio locas. Casualidad. ¿Qué es eso? Cristo había resucitado. Cristo había resucitado. Y hay evidencia de eso. Amén. Amigo, pudiste escuchar la palabra de Dios, un tema tan importante como es la resurrección de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es tu reacción? ¿Tienes duda como María Magdalena, como Simón Pedro o como Juan el Amado, aunque tiene un poquito de fe, pero aún tiene duda? Siendo que hubo un hecho que realmente es indubitable. Cristo murió, pero también resucitó. ¿Tú quieres aceptar la vida? ¿Quieres tú recibir a Jesús? Si es así, haz conmigo esta oración, sencilla pero poderosa. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz por mí. Entra en mi corazón. Hoy te confieso como mi único y suficiente Señor, y te recibo como mi Salvador. En Cristo. Amén. Amigos, si usted hizo esta oración de fe, según la palabra del Señor, usted tiene vida en abundancia. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por tanto, hay fiesta en los cielos. Este es el ministerio con la Biblia en la mano. Y le habló su pastor y maestro Eber Marchand de parte de Dios y delante de Dios. Paz de Cristo.